Muy buenas noches, televidentes, amigos, hermanos, migrantes. ¿Cómo están todos ustedes, internautas? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado esta noche al doctor en Economía Santiago García Álvarez, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, director en Economía Internacional y Desarrollo, docente e investigador en la Universidad Central del Ecuador. También fue viceministro de Energía y, en fin, un amplio currículum muy importante de Santiago, que ha tenido la gentileza de aceptarnos esta invitación. ¿Qué tal, Santiago? Y comencemos con un tema un poco más general a propósito de una reciente publicación suya muy comentada, que tiene que ver con qué debemos esperar del comportamiento de la economía de hoy hasta, por ejemplo, para irnos tan lejos, al final del periodo del actual presidente. Gracias, Jimmy. En primer lugar, le expreso mi gratitud, digamos, mi satisfacción de estar en este importante programa tan valorado por la opinión pública, Un Cafecito con JJ. Bueno, entremos en materia. La verdad es que yo quisiera dar un mensaje a la comunidad, a la ciudadanía, muy objetiva. No quiero, y evidentemente no me corresponde meterme, digamos, en términos políticos como tales, sino expresar, bueno, en qué mundo estamos, en qué posición estamos en el tema económico en el Ecuador. Yo quiero decir que hay un escenario ya base, es un escenario que esperaríamos desde el 2026 al 29 con datos del Banco Central y del Fondo Monetario Internacional, en donde la economía podría crecer 2,5%, la producción nacional, para que se me entienda, 2,5 que de alguna manera suena insuficiente, suena no tan alta, no para alegrarnos y decir, pero qué extraordinario de aquí hasta que termine el gobierno del señor Noboa, nos ponga a todos ilusionados. Pero quiero decir algo, Jenny, ahí quizás alguien encuentre alguna contradicción de lo que estoy diciendo, que esperaríamos un escenario económico mediano, no tan ilusionante, pero quiero decir también que entre el 2015 y el 2024 la economía apenas creció 1,3. Es decir, este escenario medio que yo estoy alertando, siempre y cuando se cumplan muchas condiciones que seguro lo podemos explicar en el programa, no es tan, como digo, ilusionante, no es una cosa espectacular, pero es casi el doble de lo que nos ha pasado entre el 2015 y el 2024. Recordemos, el 2024 fue un año malo, tuvimos depresión económica, se cayó la economía. Ese es un mensaje, Jimmy, me parece importante, no solo para criticar o para resaltar lo bueno o lo malo, sino para que tengamos objetividad en el escenario lo más real que seguramente se va a dar hasta que se termine este gobierno. Claro, no, es muy importante, Santiago, porque su visión es muy objetiva y cero política. Entonces es valioso lo que dice. Es valioso lo que dice. Ahora bien, ¿cuáles son esas condiciones, Santiago, que deberían darse brevemente, ¿no? Para que este crecimiento, que sin ser pues demasiado ostentoso, es al fin y al cabo crecimiento, se va a dar se deba dar en los próximos años. Bueno, ese es el tema, Jimmy, porque sobre esto el gobierno y la sociedad, soy de los economistas que no solo recae la responsabilidad o busca la responsabilidad en los gobiernos. Es cierto, el poder político que maneja la política económica se llama gobierno y el resto somos ciudadanos, pero los ciudadanos también tenemos un rol que cumplir. Y a eso me quiero referir. Uno, me parece, Jimmy, que está demostrado, la data muestra que el sector petrolero en el Ecuador no solo que no crece, sino que impide el crecimiento del resto de sectores. Cuando uno ve las cifras 2015 en adelante, y sobre todo en los últimos años, la caída de la producción petrolera, también la inestabilidad de precios hace que este sector, como un todo, tenga un decrecimiento, es decir, como una empresa, en vez de vender más con el sector petrolero, vendemos menos. Entonces, eso resta a la actividad económica. Entonces, Jimmy, buena pregunta. Bueno, y en estas condiciones de este escenario medio, no tan ilusionante, pero al fin y al cabo crecerá la actividad económica, pero uno de los sectores que más bien detiene el crecimiento es el sector petrolero. Ese es el diagnóstico. ¿Qué necesitamos? Resolver los problemas del sector petrolero, porque si aspiraríamos, de ahí viene mi análisis,
y aspiraríamos que la economía no crezca este poquito, este 2,5% de aquí hasta el 2029. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Entre otras cosas, rescatar al sector petrolero. ¿Y cómo se rescata al sector petrolero? Inversión, canalización de inversión privada, que se recuperen los pozos petroleros, que se vuelva a invertir en refinación. Hoy ya comentaré, lo veo un tema complicadísimo, toda la guerra que tenemos de este momento y el incremento de los precios. Algunos han dicho, no, a más de que hay posiblemente subsidios, va a tener otros impactos en la economía. Entonces, Jimmy, creo que el primer factor a resolver hasta el 2029, si quisiéramos que el escenario sea más positivo, mejor, el gobierno tendría que resolver el tema petrolero que acabo de decir. Claro, y adicionalmente hay otro factor, ¿no? En este país parece mentira siendo, bueno, ya casi no somos país petrolero. Supongamos que sigamos siendo país petrolero, pero el incremento del precio que para otros países es bueno, el incremento del precio internacional, para Ecuador no lo es, porque dependemos de las importaciones de los derivados, puesto que aquí casi no producimos nada. Consecuentemente, más caro el petróleo es peor para Ecuador. Esto es una contradicción, ¿no? Una contradicción, Jimmy, hemos visto y he hecho los cálculos respectivos, pero cuando uno exporta el crudo, que finalmente es lo que exportamos, tiene dos factores importantes que el ciudadano debe entender. Y no es una transición, lamentablemente no estamos en una buena transición. Algún día había que terminar en la época petrolera, pero no estamos haciendo una buena transición. Es que es generador de divisas, Jimmy. Y este país, les recuerdo a todos, está dolarizado. Y esto funciona con dólares, no con mensajes, no con euros, no, funciona con dólares. Y entonces uno de los principales proveedores es el sector petrolero, que ha venido decayendo. Por tanto, esto implica un problema al crecimiento económico. No hay dólares, no hay liquidez económica, pues resulta difícil empujar la economía hacia adelante. Y el segundo factor, desde el punto de vista petrolero, es que todo país hoy en día necesita energía. Entonces, en la medida que sigue siendo el combustible fósil, el petróleo, los derivados, entonces el Ecuador se pone en una posición vulnerable. Al no tener buen procesamiento, buenas refinerías, perdimos el tiempo, perdimos tanto. Ya no voy a remitirme a todo lo que todo mundo conocemos, el no haber concretado la refinería del Pacífico, etcétera, etcétera. Pero al final del día tenemos de eso. Y además, estamos fallando en lo que significa un aprovisionamiento de energías alternativas. Entonces ahí se vuelve un cuello de botella bien, bien importante, Jimmy. Creo que sí vale la pena mencionar. No termina el petróleo en sí mismo. Está bien, yo creo que todos debemos concientizarnos, como digo, esa transición que va cerrándose la época petrolera del Ecuador, pero no aquí, no así como acabo de mencionar, en el sentido de que si quisiésemos ir a otro nivel económico, a que haya más posibilidades de empleo, a que las empresas se integren más y mejor a los mercados, eso se está complicando porque el sector petrolero ya no coadyuva ese proceso. Y además el tema energético, todo el mundo entendemos que si no hay una buena política de energía, pues no funcionamos nomás. Esto es como decir, si no hay una buena política de conectividad, sin internet, ¿cómo podemos pensar en que podemos avanzar? Acá la energía se vuelve un tema crucial y me parece que hay muchas cosas que hacer. Algo se intenta, pero creo que hasta el día de hoy, este gobierno en particular, me parece que le falta mucho más fuerza, mucho más políticas de mediano plazo. Al final todo el mundo terminamos nuestras funciones, somos pasajeros, al final el país queda, ¿no? Entonces me parece, Jimmy, que ahí, como menciono, se requiere mucho trabajo, mucha inversión, incorporar una agenda de transición energética bien puesta, ser honestos y sinceros todos. ¿Cuánto podemos generar con el tema hidroeléctrico? ¿Cuánto podemos entrar a las energías alternativas, llámese eólicas, y de otro tipo? Eso no se está discutiendo, Jimmy. Hay cosas sueltas, ideas sueltas, cuando a mi modo de ver, si queremos visualizar al Ecuador al 2029, creo que este es uno de los temas cruciales. Claro, y habría que agregar, y quizá tengamos tiempo en el siguiente bloque de conversarlo, que a pesar de todo esto es un país bendito. Ahora se ha duplicado la producción de gas del campo Amistad. Esto es una excelente noticia que significará un ahorro para el país de 124 millones de dólares, pues un pedazo de negocio que se le quita también a los que están acostumbrados a vivir del Estado. Pero
Creo, creo que coincidimos por el gesto que le vi. Pero sí, definitivamente habría que pensar incluso ya no en repotenciar la refinería que tenemos, sino en una nueva refinería y poder refinar petróleo. El gobierno ha anunciado que está haciendo alguna suerte de acuerdo con las refinerías peruanas. Ojalá que hasta que podamos hacer las cosas acá, tengamos una buena alianza con Perú, ¿no? Sí, Jimmy, es que hay que buscar opciones, ¿no? También había un sistema de que era mejorar la producción en la refinería vieja. Se necesitan cientos de millones de dólares para repotenciar la calidad del combustible que sale de ahí. Incluso utilizando nuestro petróleo, ciudadano debe entender, buena parte de nuestro petróleo es de menor calidad, es más pesado. Por tanto, los precios, sabemos, se le castiga por la calidad. Ese petróleo menos refinado, digamos, de ese petróleo de mayor grado, lo que necesitamos es que con inversiones, por ejemplo, hay ese proyecto, yo conozco ese proyecto 10 años y no se ha podido implementar para que salgan de combustibles. Eso sería una sustitución de combustibles y no estaríamos lo que hoy estamos pasando. Estamos realmente en una situación compleja. Esperemos que la guerra no dure mucho y el precio del petróleo no se mantenga en 120, 130 dólares. Eso sí va a ser un golpe muy fuerte. Y otro punto rápidamente, Gina, porque vale sobre todo la importancia de la gente que nos ve, nos escucha. Yo sí creo que debemos revisar el tema del Yasuní ITT. Yo creo que hay que encontrar una salida decente, pensada, también sin perder el tema ambiental, porque estamos precisamente promoviendo y el Ecuador no puede perder de vista su agenda ambiental. Es otra de las condiciones, Jimmy, que hay que trabajar bien para que el 2020 hasta el 29, como digo, salgamos de un escenario bastante medio, pero ahí sí creo que debería revisarse y plantearnos desde la sociedad, que el gobierno no lo veo muy activo en eso, desde la sociedad, hacer un llamado a los colegios profesionales, a las cámaras, a las organizaciones sociales y hacer una propuesta que nos lleve posiblemente a una reapertura del Yasuní ITT, pero bajo condiciones objetivas, protegiendo la naturaleza y recuperar los 50,000 barriles diarios de petróleo que podrían ser útiles para crear, por ejemplo, yo diría un fondo regional de desarrollo territorial. Claro. Es decir, tenemos Una pequeña pausa, regresamos a retomar este tema, por supuesto. Hablaremos también en el camino de la guerra arancelaria con Colombia. Hay todavía tiempo para hablar con Santiago García Álvarez al volver. Volvemos en Ecuador TV con el doctor Santiago García Álvarez. Es nuestro invitado hoy, expresidente del Colegio de Periodistas, de Economistas de Pichincha, doctor en Economía Internacional y Desarrollo, docente e investigador en la Universidad Central del Ecuador y con una trayectoria pública y privada muy importante también. Bien, habíamos hablado, Santiago, de que era fundamental hacer algún esfuerzo por ver la manera de, respetando pues todo el posible impacto ambiental que puede tener retomar la explotación de petróleo en el ITT, debatirlo, a ver de qué manera se reactiva. Yo lo veo un poco difícil, pero sí lo veo necesario, ¿no? Porque no sé si nos dejamos llevar muchos por el entusiasmo proambientalista y ahora estamos viendo que ese ambientalismo nos está dejando pues que casi que en soletas con una riqueza que está allí y probada y comprobada y que no la podemos explotar. Jimmy, yo creo que sí podemos encontrar un punto medio. Eso es importante para el país, un punto medio en donde obviamente no menospreciemos, no valoremos lo que significa la protección ambiental de un sector de alta sensibilidad ambiental.
que podemos encontrar un punto medio, por ejemplo, en donde ya están los pozos petroleros, no permitir una ampliación, ¿sí? Ser muy rígidos, muy duros en que no. Solo en esta parte donde ya existe, pues eso se quedaría para continuar con la explotación petrolera, poner los estándares ambientales que los hay, Jimmy, sí hay estándares ambientales los más altos posible y decir, a ver, señor, con esto y con este propósito en donde no menospreciamos, aquí no hay ganadores ni perdedores. Y ahí también el discurso político se requiere de esa manera, ¿no? Si no, el ambientalista dice es que yo pierdo, ¿cómo? Y esto, el otro, y de pronto su lucha tiene razón. Y el otro discurso, un poco más materialista, digamos, ¿por qué no aprovechamos algo que es una riqueza para todos los ecuatorianos? Entonces hay que encontrarme, yo soy optimista y yo no diría que es responsabilidad de los políticos, me parece que la cancha podría surgir desde la sociedad. Quiero rápidamente. Sí, la sociedad. Noruega tenía $1 billón, Jimmy, por el incremento de los precios del año 2014-15, y los políticos dijeron, te voy a repartir 80.000 euros a cada familia. Y dijeron, no, señor, gracias, déjenos. Nosotros haremos lo que la sociedad dice. Y tuvieron una propuesta y tienen el fondo de inversión más grande del planeta, ¿no? Entonces, algo así, con las debidas distancias, aquí lo que necesitamos es recursos para el bienestar de los ecuatorianos. Y a mí se me ocurre que podría ser vendible, por ejemplo, un fondo de desarrollo territorial, porque la pobreza, la falta de oportunidad están en los territorios. ¿Y dónde está? Hoy mismo no hay tiempo para explicar la última reforma del JOTAD, donde hay una intención, digamos, de ordenamiento de los recursos para que no se desperdicie, pero hay unos impactos que no se han discutido a profundidad y que posiblemente afecte la inversión social, justo en los territorios donde tenemos desnutrición, donde las infraestructuras no están, ¿no es cierto?, al orden del día, donde las oportunidades de empleo no son las mismas, porque acaso las que tenemos en Quito, Guayaquil y posiblemente en Cuenca, y los otros territorios que. Entonces podría venderse algo así, como digo, Jimmy, motivo de otro programa internamente. Creo que esto debe tratarse y que, bueno, por lo menos así una pincelada la podamos hacer hoy, que sí estamos, los ciudadanos sí estamos pensando en esto. Y estamos pensando en que se guste una alternativa al ITT, y eso creo que es muy importante, pues, tenerlo presente. Santiago, a ver, ¿cómo nos explicamos esto? Las exportaciones en este país cada día marcan récords. No quiero hablar de las remesas porque eso es otro tema. Más bien sostenido en la tragedia de muchas familias, ¿no? Pero las exportaciones siguen rompiendo récords todos los años. El empresario ecuatoriano confía en el país porque sigue invirtiendo, el ecuatoriano. Pero ¿por qué de afuera no invierten aquí? Bueno, ese es un buen tema, Jimmy. Yo encuentro básicamente una razón, más que del marco jurídico como tal, que obviamente tiene su peso, pero a mí me parece, y de acuerdo a la información, a los estudios que hacemos, tiene que ver con la institucionalidad. Y la institucionalidad de seguridad jurídica es justicia funcionando, reglas de juego claras, funcionamiento adecuado a las instituciones públicas. Yo he mencionado, y no tengo por qué no mencionarlo en este momento, ¿cómo es posible 5 o 6 gerentes en los últimos 3 años, 4 años? ¿Cómo? Entonces, ¿qué inversionista puede tener confianza en un funcionamiento institucional por A o B cero? Si hablamos de petróleo. Claro, estoy hablando, sí, pero sí decía, en el tema petrolero, Petroecuador, 5 o 6 gerentes, ¿cómo se puede un inversionista noruego o un inversionista estadounidense? Bueno, pero ¿y esto? Y si mañana firmo aquí, pero mañana aquí me garantiza que se va a cumplir. Me parece que ahí hay una falencia muy grande, y todos los indicadores de gobernanza que llama, es decir, cómo se maneja el sector público en materia de gestión y sus vínculos con el sector privado, eso es la gobernanza, pues tenemos calificaciones. La última que vi del 18 países latinoamericanos, estamos del puesto 16 al último. Entonces, Jimmy, me parece que ese es un tema que hay que buscar alternativa, mayor institucionalidad, mucha discusión ideológica, mucha discusión política de cortísimo plazo. El país no necesita eso, necesita un poco más de madurez, digo, ojalá todos podamos madurar un poco en lo político, en lo económico, en lo social. Santiago, justo eso iba. Debemos reconocer también, haciendo un acto de contrición, que tenemos una clase política muy mala. No sé si coincidimos
en esto. Bien, tenemos una clase política mala que debería, por supuesto, reivindicarse. Cuestión que no es fácil, pero necesaria. ¿Qué tal si pasamos a hablar unos minutos de esta guerra arancelaria con Colombia? La justificación de Ecuador es que Colombia no ha hecho bien las tareas en cuanto al control de la siembra indiscriminada de coca. Eso sí es cierto, en el sentido de que hay en todo el sur de Colombia, el ejército no está. Eso está ocupado por los irregulares y hay más de 60.000 hectáreas de coca que entran todos los días al Ecuador. Eso es verdad. Pero por el otro lado está Petro, que en esta guerra comercial le ha puesto más una dosis política, ¿no? Y dice que no va a agravar con el 100% a las importaciones de insumos que sean necesarios para la industria colombiana. Pero total, esta guerra, ¿quién paga los platos rotos? A mí no me queda duda, son las poblaciones de la frontera, los ecuatorianos. A ver, Jimmy, yo creo que la reflexión ahí es el reclamo político, social del presidente Noboa, del gobierno, digamos, es una cuestión personal, es el adecuado. Falta más. En Eds tiene razón, no hay discusión. ¿Quién puede discutir eso? Nadie discute. Pero sí hay dos cosas que los ciudadanos decimos. ¿Cuál es la alternativa al problema que Ecuador propone? Dígame cuál es. ¿Dónde está el plan? Decir, a ver, señores de Colombia, presidente Petro, usted no ha hecho esto, pero nosotros exigimos esto. Construcción de cuarteles de inteligencia militar colombiana, trabajo conjunto con los... ¿Dónde está? Es decir, hemos dicho el problema, pero no hemos dicho el remedio. Y dos, me parece que no es el canal comercial económico el instrumento más idóneo para exigir este tema de la seguridad. A mí me parece. Ahí sí seguramente no hay coincidencia con otros ciudadanos que dicen, pero es que si no es lo económico, ¿cómo presionamos? Pero no era un costo tan alto, Jimmy. Ahí nos preocupa realmente los sectores de frontera, casi toda provincia del Carchi, parado, empresas van 3 meses, 2 meses, con 0 ventas, el empleo en nada, el ánimo del ciudadano de nuestra frontera caído completamente, en condiciones difíciles que lo hemos mencionado durante este programa. No es que estamos viviendo el auge, sino que incursiones difíciles, duras, además de un contexto global súper complejo. Entonces, Jimmy, creo que ese es un criterio que hay que ponerle sobre la mesa. Es el canal comercial, es el canal económico, la principal herramienta para resolver el problema de inseguridad en frontera. Y yo no creo que sea así. Está bien o estaba bien presionar por un momento, pero luego mantener esto hasta que haya cambio de gobierno, eso me parece que sí le golpea sobre todo a nuestra población de frontera. Y yo lo digo aquí frontalmente, bien que diga que obviamente no tenemos la verdad absoluta, pero es evidente. Va a impactar, Jimmy, lamentablemente esto en el crecimiento económico del país, porque ha escalado demasiado y ahora con una posibilidad de que se termine la CAN, de que Colombia salga y que Ecuador... Pero Santiago, como contraparte, en el lado de acá, digamos, ¿no? También el Ecuador debemos, bueno, al menos ahora digo, yo soy dueño de esta parte, de lo que digo. Acá, en cambio, Ecuador, por esa negligencia del gobierno de Petro, más allá de que estoy de acuerdo en que esta guerra comercial no beneficia a nadie en realidad, pero en cambio acá el problema que tenemos es que no hay ninguna acción de Petro para que se controle la siembra indiscriminada de droga y ni siquiera hay controles, no hay presencia fuerte de militares colombianos en la frontera sur. Ese es el punto muerto, digo yo. En ese aspecto, ¿qué se puede hacer? En ese debe llevarse a un diálogo político de alto nivel para encontrar tanto responsabilidades del gobierno colombiano como responsabilidades de nosotros, de los ecuatorianos. ¿Dónde está, Jimmy? Eso es lo que yo reclamo. ¿Dónde está un conjunto de políticas, digamos, de cooperación, de relación? Lo que no se ha hecho antes, hoy sí se va a traer. ¿Dónde está? Hay que construir cuarteles. ¿Quién construye? ¿Cuáles son las políticas que van a fluir en toda la larga frontera? Porque no solo es Carchi, es una frontera, me parece, de más de 900 kilómetros. ¿Dónde está esa política conjunta? Me parece que por ahí podría empezar, porque tampoco ganamos mucho en que nos digan, bueno, sí, tranquilo, de hoy en adelante vamos a tener mayor control de la siembra de coca. Bueno,
pero también hay relación con nuestros territorios en la siembra de coca. Afortunadamente, al parecer, no tenemos una cuestión grave, ¿no es verdad? Pero nadie impide que llegue acá. Por tanto, ¿cuál es el plan conjunto? A eso me refiero, Jimmy. Esto no es una solución solo de Colombia. Y no es una solución también, porque nosotros podemos terminar como hemos estado siendo víctimas de la inoperancia o de la falta de política colombiana. Pero a mí me parece que el punto central ahí es una posición, creo, legítima, que encontremos soluciones de un plan conjunto. Pero ahí sí ya se cruza la política. Y en ahí no podemos ser ingenuos. Y no pueden ser ingenuos, no, pero se cruza la política. Pero creo que de todos modos, por lo menos la opinión pública merece ser escuchada. Estamos exigiendo, pidiendo una solución rápida al tema, porque se está ahogando desde el económico a la frontera. Y el punto que en mi caso menciono, sí es necesario planes conjuntos. Y eso es diálogo, eso es construcción, eso es ir más de un gobierno. Bueno, ahora nos han dicho, esperemos las próximas elecciones, en agosto habrá, ¿no es cierto?, nuevo presidente o presidenta, pero ya entra un juego político. ¿Qué podemos decir ahí? Lo que ahora nos quedamos como aprisionados en esa... Bueno, Santiago, lamentablemente se nos acabó el tiempo y en efecto quedamos pendientes de un siguiente programa para seguir analizando estos temas económicos porque hay mucho para hablar. Gracias al doctor en economía Santiago García Álvarez por estos minutos de su tiempo. Muy amable, Santiago, un gran abrazo para usted. Jimmy, siempre para mí será una oportunidad estar en este importante programa. Muchas gracias. Amigos de Ecuador TV, con ustedes será hasta mañana a las 22 horas. Que estén bien, buenas noches.